de neurología, ¿listo? Para que ustedes tengan el mismo material ya para su toma de examen final conjunto. Dentro de las infecciones, entonces vamos a hablar de lo que es la tuberculosis. La tuberculosis, ¿no? Les dice la OMS que ocupa el tercer a cuarto lugar de las enfermedades infectocontagiosas. No solo hay una tuberculosis pulmonar, puede ser de acuerdo a dónde se ha hecho la siembra, dónde es un foco de primoinfección, ¿cierto? Puede ser óseo, puede ser pulmonar, puede ser pleural, puede ser cardíaco, como también puede ser renal y genitourinario. Entonces, no está de más dentro de todas las sintomatologías que presenta el paciente tener que hacer exámenes y hacer todo un antecedente familiar y de su medio si no ha habido un contagio de primoinfección, ¿no? Paciente que vive en hacinamiento, que hay antecedentes del papá o de la mamá porque han estado inmunodeprimidos, probablemente el papá sea diabético, ha enfermado de la tuberculosis y lo estaba cuidando, también el paciente llegó a ser diabético. Entonces, considerando ese foco de primoinfección, entonces, bien por vía hematógena, ¿no? Puede llegar a ser una siembra en vías renales excretoras como también en genitales. La tuberculosis puede atacar riñones, ureter, vejiga, próstata, epidídimo. Raras veces les dice lo de que es el testículo. Bien, entonces, relativo a lo que es la vía hematógena, la más frecuente, fíjense esta característica, ¿no? Esta es una calcificación del riñón, una alteración de muerte celular bastante típica. Se observa como cavernas de calcificación en las placas de imagen que lleguemos nosotros a hacer. En una urografía excretora se ve desde el parénquima renal en zonas necróticas con cambio de forma de los cálices renales, infundiculares y pasa al ureter. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a producir en los tejidos? Mayormente los ureteres, la enfermedad de lo que es el bacilo de Golgi, la tuberculosis, produce rigidez, produce endurecimiento, no solo en lo que son las vías excretoras, sino también en lo que llega a ser lo que es el mesenterio, las paredes intestinales. Tiene esa característica de tornar al tejido rígido. Entonces, les dicen endurecimiento del uréter, retracción de los uréteres. Dejarla dentro de los exámenes complementarios, ¿no? Que puede hacerse urografía, donde se va a evidenciar rigidez, pérdida del peristaltismo, penetración del uréter, visualización de todo lo que hay en el uréter. La urografía es inyectar un contraste, ¿no? Y hacer las plaquitas. Y va a dibujar todo el trayecto. Fíjense la estenosis, donde no hay lo que es el contraste y está todo tortuoso, ¿no? Rígido, tendría que estar en un alineamiento paralelo, pero acá no, ya está todo tortuoso, con paredes rígidas y estenosis en las áreas donde usted no ve el contraste. Es frecuente y para esto, entonces, también está el mismo tratamiento de los esquemas. Se considera como una tuberculosis extrapulmonar y se trata igual como el esquema que ya está establecido, solo que necesitamos llegar al diagnóstico. ¿Dónde se va a dar más? Lo que son las tuberculosis de las vías urinarias. ¿O qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar zonas ulcerosas, hiperémicas, retracción de la vejiga, cicatrices, pérdida de elasticidad y la extensibilidad, disminución de su capacidad de retención, aumento de la frecuencia de micción, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, en la anterior clase hemos hablado de este tipo de manifestaciones que se pueden presentar en problemas urológicos y el paciente puede presentar una polagiuria, pero también una diabetes puede presentar una polagiuria, ¿no? E incontinencia
urinaria, disuria, poliuria, pero si esto es casi similar a un diabético, ¿en qué me voy a ir diferenciando? ¿No? ¿En qué me voy a ir diferenciando? Entonces, en la diabetes vamos a apuntar lo que son niveles de glicemia, antecedentes, que probablemente este paciente no llegue a tener. Bien, entonces puede llegar a ocasionar, por todas esas estenosis y la rigidez de las paredes, como un proceso obstructivo, ¿no? Obstructivo. ¿Y qué va a pasar cuando los uréteres no orinan en la cantidad suficiente, o sea, no dan ese pasaje de orina? La orina se va a ir quedando en lo que es los riñoncitos. Va a haber una distensión de lo que es la capa renal y ahí va a empezar el dolor y eso le vamos a llamar hidronefrosis. Por favor. Ya dentro de ese proceso obstructivo, entonces, hay que tratar, independiente a la causa, permeabilizar bien, mediante una cateterización, utilizando catéteres especiales como es el doble J, bien es unilateral, bilateral. Para eso nosotros ya hemos hecho la orografía, donde nos ha determinado cómo está, ¿no?, el esquema, cómo está la determinación de la anatomía en ese momento por el compromiso de la patología. Independiente a qué vaya a ocasionar la hidronefrosis, es necesario permeabilizar esas vías excretoras. Las vías excretoras, ¿no?, que no estén con un pasaje adecuado, no va a llevar a un fracaso renal, a una insuficiencia renal. Entonces ahí probablemente haya necrosis de lo que llegaría a ser. Ya vamos a lo que más, a lo que llegaría a ser, a tornarse lo más minucioso con alteración en lo que son las masas de Henle, con necrosis, con alteración, con lesión, no hay depresión del potasio, va a haber una hipercalemia y entramos a alteraciones metabólicas, ¿no?, de una causa que tal vez no se ha llegado a conocer a tiempo, no se ha dado tratamiento. Dice tuberculosis de la vía urinaria y lo que es la próstata. Entonces, dentro de lo que es la próstata puede haber irritabilidad, proceso inflamatorio, puede haber aparición de nódulos. Hasta ahí no hay algo patognomónico que nos llegue a decir, por esto vamos a considerar que es una tuberculosis de vías renales. No, es la sumatoria de la clínica, los antecedentes y sobre todo llegamos mediante lo que es la aparición de ganglios a hacer un diagnóstico mediante biopsia. ¿Ya? Puede aparecer también en distintas partes, no solo en el riñón, no solo en el uréter, no solo en lo que llega a ser la próstata, sino también en el epidídimo. Es una de las causas que hace una epididimitis o procesos inflamatorios, como habíamos hablado en la anterior clase, tiene una alta frecuencia. Bien, dentro de la historia clínica para la tuberculosis, entonces, es importante recalcar antecedentes, ¿listo? El hemograma vamos a tener una leucocitosis, aumento de segmentados, podemos hacer cultivos, tinción de Ziel-Nielsen, la técnica de la coloración de los bacilos ácidos resistentes, examen de orina, eso ya son complementarios,
¿listo? Para un diagnóstico específico, biopsia. De apoyo de imagen, histografía, ecografía. ¿Por qué no puede ser con esa clínica y estos exámenes un diagnóstico que nos lleve, que nos llegue a definir el diagnóstico? Porque dentro de eso hay que considerar los diagnósticos diferenciales. Estenosis congénita, ¿no? Podría ser aparición de dolor y aparición de nódulos prostáticos por un tumor neoplásico. Entonces, hasta ahí nosotros necesitamos justificar el diagnóstico. Ambas tienen diferentes tipos de tratamiento, uno que va a ir con antibiótico y el otro que va a ir con quimioterapia, radioterapia. O sea, estamos hablando de diferentes procedimientos. El tratamiento dice, si hay compromiso del riñón, bien puede ser una nefrostomía parcial o radical. Si hay compromiso de la vejiga, entonces ya se empieza a utilizar segmentos de intestino para poder hacer una plantilla local. Y obviamente está el uso de la medicación, ¿no? Como un esquema de tuberculostáticos extrapulmonares. La cándida. Dentro de la cándida es bastante frecuente y no bien reconocida y tampoco no bien tratada. ¿Qué es lo que se escucha? Dice, estoy con flujo, hace 2 semanas, recibo tratamiento durante 3 semanas más, y sí, los tratamientos para hongos fúngicos son largos, son prolongados, ¿no? No son como las bacterias por su mecanismo de reproducción, no es de 7 días, 14 días. Con la parte fúngica es mucho más minuciosa. Entonces, dentro de la cándida, ¿no? Estas colonias blanquecinas, entonces se trata de la cándida albicans, que es una de las más frecuentes, que va a atacar lo que es el aparato genitourinario. ¿Cuándo se va a llegar a dar? Cuando hay uso de corticoides, cuando hay uso de amplio espectro antibiótico, pH alcalino, desnutrición, enfermedades inmunodepresoras, uso de sondas vesicales. Ahora, hay que buscar a ese paciente. No quiere decir que toda la gente que tenga un pH alcalino va a cursar, pero son las posibles causas o factores que podrían involucrarse con la aparición de este germen. pH alcalino. ¿Cuándo la orina se vuelve alcalina? Igual que la sangre, la orina tiene su pH. ¿Por qué se le dice a un paciente que está con una infección urinaria que tome mayor cantidad de líquido? Porque la orina tiene una característica ácida de 6.5 a 7, 7.1, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos llevarlo a un estado alcalino para que no aumente la lesión, pues, ¿no? Cuando ya hay una infección urinaria, hay microlesiones, entonces a mayor acidez, mayor disuria. Entonces, por eso nosotros necesitamos alcalinizar la orina, que el paciente tome mayor cantidad de líquido, para que las molestias urinarias no se llegue a percibir con tanta intensidad. Y ya después de ese proceso de tratar un proceso infeccioso, ya también acidificamos la orina. Llegamos a 4 gramos de lo que es la vitamina C, para poder, ¿no?, ya contrarrestar con todo lo que son este tipo de gérmenes que quedan en los canales de genitourinarios. Desnutridos. Puede ser por factores oncológicos, por mala absorción, ¿no?, pacientes inmunodeprimidos, VIH, tuberculosis. Entonces siempre es bueno considerar cavidades orales, genitales, hacer la anamnesis profunda. ¿Hay secreción? ¿Está húmeda la ropa interior? ¿Las toallas sanitarias? ¿No? Entonces hay que indagar. Y hay que crear esa confianza con el paciente. Enfermedades inmunosupresoras, VIH, igual, somos el departamento con mayor índice de VIH.
jovencitos de 14, de 15, ¿no? Gente de casa, pero el cortejo no era de casa. Entonces, hay que tener bastante cuidado y a la vez no se nos puede pasar de alto todo lo que es la anamnesis. Seguramente que si es menor de edad tendría que estar con un familiar adulto, porque eso dice la norma. Pero igual nosotros necesitamos hacer la pregunta. Y no porque no tenga, nosotros no debemos reportar. Sí debemos reportar. Es así, como cuando usted está haciendo el SOAP, perfecto, le revisó los pies, extremidades, pero no tiene nada y no reporta. No, igual lo tiene que reportar, pero comunicando, describiendo que no hay alteraciones, ¿no? Pero ya está revisado. Uso de sondas vesicales. ¿Quiénes van a utilizar sondas vesicales? Porque el uso prolongado, sí, pues, ¿no? Produce lesión de las paredes de la uretra. Un paciente que llegue a utilizar, que tenga necesidad de sonda vesical. Choque hemorrágico para ver la diuresis. Ya, choque hemorrágico, que si está inconsciente, está inestable, si no se estabiliza en un tiempo corto, va a tener una sonda vesical prolongada. Un tequeado, no puede estar en una sala de recuperación un tiempo prolongado, sí, porque necesitamos hacer balance de volúmenes. Cáncer de próstata, cáncer de pene, ¿no? Se le ha retirado absolutamente todos los genitales, necesitamos colocar una vía excretora, entonces la sonda vesical nos ayuda mucho. Pacientes con cáncer de cervix necesitamos sondarlas. No es que hayan perdido lo que es la sensación, la sensibilidad del espíritu urinario, no, sino que la masa ha comprimido tanto, ¿no?, que no facilita ese estímulo de micción. Entonces hay hipertensión y necesitamos sondar. Entonces pacientes sí, no tienen que considerar. Tratamiento, entonces estamos en relación antifúngicos, pero lo que nos interesa es reconocer, ¿no? Reconocer cuál es la característica. Cuando ya es demasiado severo, entonces hasta podemos evidenciar cuando tenemos la posibilidad de poder hacer el examen ginecológico, ¿no? Mayormente el hombre, por tener una uretra con mayor tamaño, no hay esa secreción que tendríamos que ver, pero sí puede tener en el trayecto, ¿no?, que no estemos evidenciando y que el paciente no lo esté reconociendo. Eso no quiere decir que el paciente no tenga, y aparte que las molestias urinarias son menos en varón que en mujer, por la lesión fisiológica que la mujer tiene. La actinomicosis, bacteria gram positiva bastante frecuente, con una característica, como ven aquí en estas placas de acá, donde se visualiza, ¿cierto?, células tipo doradas. ¿Qué les dice de esto? Esto produce una inflamación granulomatosa y a la vez aparición de nódulos y abscesos. Fibrosis, quistes afectan al riñón y al testículo, ¿no?, que pueden llegar desde el exterior a la pelvis y tropa del intestino. Puede producir prurito, ¿no? Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Siempre va a haber alguna molestia. Los pacientes que tienen menos molestias mayormente son pacientes que han perdido sensibilidad, los pacientes diabéticos, inmunodeprimidos o pacientes que han estado mucho tiempo polimedicados. Pero en los otros pacientes sí, va a haber molestias, pues, ¿no?, genitourinaria, en este caso, por ejemplo, el prurito. ¿Y cómo llegamos a su diagnóstico? Clínica y también lo que es cultivo más antibiograma. Ahora ya tenemos el GenSpert, que es un amplificador de bacterias, y tiene todavía cierto tipo de falla, pero tenemos un cultivo a las 2 horas. Ahora todavía no está tan accesible porque está en un costo de 200, 300 bolivianos, pero sí podemos tener ya en tiempo corto. Lo que no nos llega a cultivar la máquina, ¿no?, porque son unos sachets chiquititos, que usted le mete la muestra y le mete la máquina, son las bacterias micro, ¿no? Pueda que salga de lo que es la sensibilidad de ese laboratorio, pero ya podemos tener. Entonces, ¿cómo contrarrestamos? Ahí está. Seguimos desde hace tiempo con lo que es la penicilina sódica, endovenosa cada 4 horas,
Ahora, para lo que es abscesos, ganglios, está indicado lo que es tratamiento quirúrgico. Drenaje quirúrgico de absceso y extirpación de órgano afectado por una pequeña bacteria, ¿no? Esquistosomiasis. Este es bastante interesante. Bien, el huésped es el humano, como también el caracol. En temporada de lluvia aparece bastante este molusco, ¿no? Este invertebrado, que mayormente este parásito vive en aguas dulces. Entonces nosotros tenemos aguas dulces, ¿no? Los ríos, los estanques, cuando salimos a algún lado del campo, tenemos. Entonces, ¿cuál es la característica de este parásito? Que una vez que se adhiere a la piel, puede llegar a la circulación, y de la circulación llega a lo que son los plexos venosos. Por acá, les habla de plexos venosos. Plexos venosos vesicoprostáticos, ¿no? Entonces, los huevos se siguen eliminando por la orina, pasan por todo lo que es el trayecto y puede implantarse en cualquiera de esos segmentos y producir, ¿qué va a producir? Prurito, dolor lumbar, puede la próstata endurarse, lo mismo que lo que es la vesícula seminal, malestar general de los genitales, fatiga, lasitud, fiebre y microhematuria. ¿Listo? Microhematuria. Es un parásito bastante interesante, Fíjense su medio de vida. Entonces se adhiere mucho a lo que son los moluscos. Es un parásito bastante frecuente que nosotros todavía lo tenemos. Es como una larva, no es la larva migra en este caso, ¿ya? Pertenece a otro tipo de familia, el Schistosoma manzoni. Diagnóstico, orina, donde vamos a verificar los huevos de este parásito. La clínica, hematuria, diuria, bacteriuria, celas escamosas, hemograma, en el hemograma puede haber anemia, pruebas inmunológicas positivas, serología para el schistosoma. Entonces, ese es el que nos va a ir apuntando a lo que es la clínica. Podemos empezar a veces por lo más frecuente, una infección urinaria tipo bacteriana, pero ya tenemos que ir haciendo un seguimiento. Si no hay respuesta a los 3 días, a los 4 días, a los 7 días, ir buscando otras causas y dónde ha salido el paciente, pues no si ha salido al río, a qué se dedica, probablemente sea veterinario, veterinaria. Tratamiento y exámenes. Radiología, la radiología le va a mostrar calcificaciones renales porque se lo produce, uréteres, que llega a ser, les dice, como un panal de abeja. Podemos utilizar lo que es uretrografía, donde nos va a mostrar una uretra estenosada, cistografía, alteración que es flujo vesico-uretral. Dentro de lo que es la instrumentación, el calibre uretral para el tratamiento de las epilepsias uretrales, cistoscopía, evaluación de las lesiones vesicales. ¿Qué antiparasitario le da la sensibilidad? El praziquantel. ¿Ya? El praziquantel a una dosis de 20 miligramos kilogramos día. Eso está de libre venta, se lo utiliza bastante. En relación a la filaria, es un tipo de enfermedad que puede ser transmitido por distintos tipos de mosquitos, ¿ya? Entonces, este parásito mayormente tiene afinidad por los vasos linfáticos. De lo que no hablamos y de lo que hay mayor literatura y se está haciendo mayor avance es en la parte inmunológica, ganglios, sistema linfático. Si ustedes se dan cuenta, todo se relaciona con proceso inflamatorio. La mayoría de las cosas es con proceso inflamatorio. Entonces, al afectar los ganglios, va a empezar entonces a producirse agrandamiento de los ganglios en las zonas afectadas, relativo en este caso a lo que son las áreas genitales, produciendo entonces un linfoedema. Nosotros tenemos ganglios, cadenas ganglionares en el cuello, paralelo a lo que es la columna, regiones seminales, axilares, que cuando tenemos algún proceso infeccioso con característica inflamatoria,
esos cambios van a aumentar de volumen. Así como cuando tenemos una faringoamigdalitis, ustedes van a tocar las partes laterales del cuello y van a sentir unas bolitas, ¿cierto? Y el dolor, claro, que la clínica es otra, ¿no? Dolor de garganta, la orofagia, todo, pero las bolitas están y desaparecen una vez que el proceso inflamatorio cede. Lo mismo cuando hay procesos infecciosos urinarios, infección urinaria simple. Puede aparecer cambios en las regiones inguinales. Por ejemplo, las infecciones de mama, las mastitis, aparecen con cambios axilares. Entonces, cuando este parásito involucra con este sistema linfático, va a haber agrandamiento de la cadena ganglionar. Y al hacer la compresión en las regiones inguinales, va a producir linfedema. Fíjense, por ejemplo, estos ganglios, ¿no? Afecta bastante al escroto, testículo, cordón, esquemático, donde obstruye el vaso linfático. Manifestaciones: dolor, linfangitis, malestar general, hay edema, piel gruesa, quiluria. ¿Qué habíamos hablado de la quiluria en la anterior clase? ¿Cómo era la característica de esa quiluria? ¿Cómo va a encontrar usted la orina de ese paciente? Blanquecina, ¿no? Lechosa, por la cantidad de líquidos que este sistema circula. Fíjense, este linfedema por compresión de los ganglios. No, afecta bastante, aquí está la quiluria, entonces les dice. Dentro de eso pueden utilizar el tratamiento de dietilcarbamazina a 2 miligramos kilogramo peso, 3 veces por día durante 12 días. Entonces puede contrarrestar que se relaciona con esto, ¿no? Pero ahí está, aquí no podemos perdernos. Linfedemas, claro que hay otras causas, ¿no? Pero si no hay causas oncológicas, porque en causas oncológicas diferenciales puede haber, por ejemplo, ganglios, si fuera un cáncer de próstata, ganglios laterales que estén comprimiendo y la pierna, ¿no? La tenemos con aumento de volumen. Pero si no hay ese antecedente, ¿no? Diferencial y ha estado en una zona endémica donde también ha habido otro tipo de pacientes que han presentado esta característica, entonces nos estamos apuntando a este diagnóstico, nos estamos apuntando a lo que es la filariasis con esa característica. Por eso es importante en urología que calidad de orina, cantidad de orina, frecuencia de orina y la sintomatología urinaria. Ahí entonces vamos a ir determinando qué patología puede llegar a ser. Hemos hablado de este parásito bastante y ha sido también pregunta de examen, el Echinococcus granulosus, ¿no? Cuando teníamos al vector, ¿quiénes eran los vectores? Bueno, es un parásito que se encuentra en la zona ganadera, ¿cierto? Relativo a lo que son los perros, entonces que es un vector transmisor. De igual manera puede afectar los riñones, ¿no? Dando la característica de quistes renales. Fíjense acá en las imágenes, ¿no? La característica del quiste que está. Es un parásito que puede circular por toda la sangre, puede hacer siempre en los pulmones en una primera instancia, pero como también puede alojarse en hígado, puede alojarse en riñones. Cuando hay un cuerpo ocupante en cualquiera de los órganos, produce su alteración. En este caso puede llevar a una falla renal porque está comprimiendo lo que es el tejido córtico-medular, pues, ¿no? No está dejando que haya una buena filtración. Esos glomérulos están comprimidos. Entonces, ¿qué les dice? En el hombre el más afectado es el niño, en un 3%. Si un quiste del hígado se rompe, este cae hacia el fondo del saco de Douglas, que se ubica en el espacio reno-vesical, conformando un quiste. Dato clínico, puede ser asintomático si no hay comunicación con la vía urinaria. Es frecuente cólicos renales, cistitis. Ya considerando la sospecha, entonces, ¿qué tipo de imagen llegaríamos a pedir si el quiste es un contenido líquido? Excelente, ecografía. Aquí estamos con una tomografía,
Pero tendríamos que haber iniciado con una ecografía porque nos traduce, ¿no? Es un transductor de líquido. Tratamiento y diagnóstico. Examen físico, palpar las masas suprapúbicas, ¿no? Radiología, calcificaciones de los quistes, ecografía, tomografía, confirmación de los quistes. Tratamiento, quiste renal, nefrectomía. No se recomienda la aspiración. ¿Por qué no se recomienda la aspiración? Porque se puede llegar a romper la vasija. Exacto. Justamente por eso, porque se puede romper y puede hacer una mayor diseminación, ¿no? Quiste retrovesical, no se debe extirpar. Si se hace una marsupialización, se encapsula por tejido vecino y se hace una nefrostomía. Fíjense cómo puede llegar a este estado de un riñón multiquístico. ¿Qué tipo de alteración llegaría a producir? Les dice la literatura, si es uno, hay una posibilidad de retiro, ¿no? Pero si ya es múltiple, no hay cómo poder retirar, entonces tendría que retirar todo lo que es ese riñoncito. Entonces el paciente va a quedar con un renal, pero si ambos están, no tiene sentido retirarlo, al menos que el paciente tenga otras comorbilidades y tenga un riesgo de vida. Entonces ahí va el paciente en plan de hemodiálisis. Aquí está otro riñoncito, fíjense, no hay riesgo que haga ruptura. Bien, jóvenes, ahora terminamos la clase. La próxima clase vamos a hacer lo que son las obstrucciones urinarias para que vayan